Hola hermanos, aquí estamos otra vez, bajo la luz de Jesús. Jesús es el mensajero de Dios, iluminado por el Espíritu, para darnos a entender lo que quiere el Padre a cada uno de los seres humanos. Estamos en el 7 de agosto, es lunes, es el tiempo ordinario y el ciclo es del era litúrgico de la Iglesia Católica y el texto es Mateo 14, 22, 36. Dice así: aparte de la indicación que muestra Jesús practicando la oración silenciosa, el texto constituye una preciosa catequesis centrada sobre todo en la confianza. Jesús es presentado como yo soy, la conciencia que somos todos, y por tanto vencedor del mal. El oleaje del mar. Y fuente de confianza. No tengáis miedo, nos va a decir Jesús en el texto de hoy. Más tarde, la catequesis se centra en la figura de Pedro, que hunde debido únicamente a su duda. Dice así el texto: después que se sació la gente de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viendo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde era a todos los enfermos.
les pedía tocar siquiera la onda de su manto, y cuanto lo tocaron quedaron curados. Jesús no para de decir que tengan confianza en Él, que no tengan miedo, que Él ha vencido al mundo. Y el valiente Pedro, pues, manda ir a Jesús, pero duda, y en su duda Jesús lo salva, lo saca de las olas. Suele decirse que la duda es el cáncer del crecimiento. Si tenemos duda, pues no crecemos. No hablamos de los interrogantes que constituyen el estímulo de la búsqueda y, en el último término, del progreso, sino de aquella duda que corroe por dentro, como si se hubiera inyectado el virus de la desconfianza. Frente a ese tipo de duda, que fácilmente se traduce en desaliento, se hace necesaria una actitud lúcida que sepa detectar, desmascararla y ver la situación que hay que salir de esa duda. Porque esa duda es solo un disfraz del miedo. El miedo corrompe toda la libertad del hombre. Por eso, en cuanto nos decidimos nuestros miedos y lo acogemos, la duda paralizante desaparece. Frente a la duda corrosiva que antes y después termina hundiendo a la persona, la palabra de Jesús recuerda que podemos confiar siempre, siempre en Él. Pero la confianza no puede apoyarse en ideas o creencias, como hemos dicho siempre, ni en nada que sea impermanente. Y todo objeto material o mental lo es. La confianza únicamente es sostenida por lo que es, por ella misma. Yo soy. Eso que no podemos definir, pero que paradójicamente es lo que nos sostiene de un modo permanente, porque constituye nuestra verdadera identidad, nuestra casa. El error consiste en exigir que lo que es tenga que ser como nuestra mente lo sueña, porque ese mismo movimiento ya nos hemos dejado de lo que es. Mejor dicho, nos hemos alejado de lo que es. Formulamos con lo que se nos gustaría ser o que fuese, y como Pedro empezamos a hundirnos. Esto nos lo dice la psicología y la actitud del hombre ante el miedo. Ya sabemos que el miedo paraliza a toda la persona. Por eso la pregunta hoy es la siguiente. ¿Experimento la seguridad y confianza que brota de lo que es, de lo que somos? Ahí está lo que decimos siempre, el quid de la cuestión. En cuanto, mirando
la escena del relato, vemos en cuanto la gente quedó satisfecha, no admitió ni agradecimientos, ni reclamaciones, ni famas, ni populismo alguno. Despidió a todos y forzó a los discípulos a embarcarse. Lo que indica que ellos no querían alejarse del éxito logrado, lo que nos pasa a nosotros. Esperamos siempre el éxito en nuestras actuaciones. Jesús no iba haciendo mejor milagros para demostrar sus poderes. Jesús alivió la desgracia de aquellas gentes y enseguida se fue solo al monte a pasar la noche en oración. Y aquí se ve, como en muchas actuaciones de Jesús, la humanidad de Jesús. Jesús era humano. Y como humano necesitaba de la oración, como cada uno de nosotros, de la paz y la soledad del silencio. Necesitaba la fuerza y la coherencia profética que le daba el Padre del cielo. Si Jesús forzó, o con otra palabra, obligó a los discípulos a embarcarse y marcharse de allí, sin duda alguna es que aquellos hombres no querían irse. Porque no es aventurado decir que mientras Jesús quería irse solo al monte y retirarse de aquel entusiasmo, los discípulos querían aprovechar aquel entusiasmo popular para hacerse populares. Y la consecuencia fue clara e inevitable. Las oscuras apetencias de los discípulos se le convirtieron en noche oscura, un viento contrario, en miedos inconfesables, en la falta de fe que nuestro querido Pedro, en el miedo que le tuvieron incluso a Jesús, al que confundieron con un fantasma. Jesús buscaba, sobre todo, aliviar a las gentes y su propia soledad ante el Padre. Los discípulos apetecían por lo que hacen todos los humanos: fama y poder. Esas circunstancias no podemos ni reconocer a Jesús. Es imposible, porque Jesús no era así, que se nos convierte en un fantasma, que nos da miedo y pone en evidencia lo que Jesús les dice: qué poca fe, que alienta y motiva nuestra vida. Cuando Jesús le devuelve la paz, el sosiego, la calma y la seguridad, se postra ante él. Vivieron una auténtica teofanía, una aparición de Dios que ya no se les muestra en poder y gloria, sino en paz, la seguridad, la alegría y el sosiego. De aquí deducimos esta situación tan sencilla, pero tan profunda. En Jesús
Dios se humaniza y convierte en paz y sosiego todas nuestras noches de oscuridad y miedos inconfesables. Aquí está al Jesús que debemos de buscar. ¿Para qué? Para experimentar en nuestra existencia la seguridad y la confianza que debe de brotar de lo que es decir, de lo que somos. Cuando esto lo tenemos claro, no hay miedos, no hay viento que rompa la barca y no hay viento que pueda hacer dudar a nadie, porque estamos seguros que la fuerza del espíritu que llevamos y que fueron el nacer de nuestra existencia, la plenitud, nos ayudará siempre en todo momento. Pues bien, hermanos, aquí tenemos otra imagen animando Jesús a los discípulos a que no tengan miedo, porque si no, la fe no se puede vivir. Si tenemos la confianza puesta plena, absoluta, en ese Jesús que no es un fantasma, sino que es de carne y hueso, como cada uno de nosotros, y reconocemos lo que somos, ahí está puesta toda nuestra ilusión, todo nuestro gozo, toda nuestra bondad, toda nuestra misericordia, como Él tenía la fuerza del Padre. Bueno, hermanos, ahí nos quedamos y pasaremos al siguiente día, pronto, el 8 de agosto, que será martes. Adiós y un saludo y un abrazo emotivo.